¿Cómo ser un empresario y no morir en el intento? O por lo menos no andar con tanto sufrimiento y tanta sobrecarga. Que definitivamente es preparándonos, entendiendo cómo hacer el trabajo de ser un líder, de ser un gerente de una organización o de un equipo de trabajo. Y vamos a estar también conscientes de que la mayoría de nosotros nos metimos empresarios porque teníamos una meta, un sueño, un propósito. Muchos queríamos tener una libertad financiera y tener más tiempo libre, pero luego vemos que las cosas no son tan sencillas. Una posición de liderazgo empresarial es una posición dura, compleja, de mucha responsabilidad, porque tú tienes que garantizar el resultado. Las cosas siempre terminan en ti, te tocan tomar esas decisiones importantes. Además, tienes que lidiar con el personal, con la gente, que siempre implica algo de emoción humana y de cositas que van pasando. Y luego te puedes abrumar de muchos problemas si no estás realmente preparado. Así que hemos preparado nosotros, hablando de preparación, este video para ti donde te vamos a explicar los aspectos más importantes para ser un líder empresarial. Comenzando con entender qué eres, qué haces, qué produces. La semana pasada publicamos un video en las redes sociales que tuvo mucho feedback. La gente realmente se conectó con el video. Creo que tanto los empresarios como los empleados les gustó el tema. Y vamos a ver con definir la palabra. ¿Cómo se le llama a la persona que lleva las riendas de una empresa? Se le llama gerente general. Y al que es líder de un ejército se le llama el general, ¿verdad? Se le ponen firme y dicen, ¿cómo está mi general? Y a veces no nos ponemos a pensar, ¿por qué este nombre? ¿Por qué general? General tiene que ver con aspectos macros, generales. Lo contrario a general sería específico. Eso implica que la posición de líder tiene que manejar principalmente aspectos generales, como es la planificación estratégica que abarca toda la organización, las grandes metas de la empresa. Son los asuntos más importantes, ¿verdad? Cómo hacer crecer la empresa, cómo mantenerla viable. Ese es tu trabajo. Así que cuando un gerente general se vuelve demasiado específico y quiere estar en todas partes de la empresa tomando todas las decisiones, por supuesto que esto se va a convertir en un problema. Te vas a convertir en el cuello de botella. Tienes que entender tu rol. Tu rol es manejar los aspectos más importantes, más fundamentales de la empresa. Y debes aprender cómo hacerlo. Aquí te vamos a enseñar algunos aspectos de verdad que son claves para que entiendas tu posición. Siguiente punto, fíjate, uno tiene que entender que es un ejecutivo. Esta es la palabra técnica que se utiliza para nombrar la posición de liderazgo en un equipo de trabajo. A veces tenemos la idea de que un ejecutivo es simplemente alguien que gana mucho dinero, que está en una corporación, y nos vamos a dar cuenta que no, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a entender de un ejecutivo? Es comprender que en una empresa o en cualquier área existen dos tipos de puestos. Existen los puestos operativos y existen los puestos ejecutivos. Vamos a ver cuál es la diferencia. El operativo es aquel que él mismo hace el trabajo. Ejemplos de esto es el vendedor, el comprador, el fotógrafo, el diseñador gráfico, el que desarrolla los mensajes para las campañas de redes sociales o las campañas de marketing, el que hace el control de calidad. Y en las profesiones diríamos que el médico, el abogado, la enfermera, las personas que laboran en una planta de producción, el cocinero, el mesonero. Todos estos son puestos operativos. ¿Por qué? Porque ellos mismos están haciendo el trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un operativo y un ejecutivo? Es que el ejecutivo es el que tiene que hacer que el operativo haga el trabajo. O sea, tú mismo no haces el trabajo, sino que tu trabajo es hacer que otros hagan el trabajo. Y esa es la diferencia mayor o la diferencia principal. Y no se trata de que el ejecutivo sea más importante que el operativo. No, simplemente son puestos diferentes. Todos somos importantes para que una organización pueda funcionar correctamente. Entonces, ¿qué tenemos ahora que entender? Fíjate, comprender qué significa la palabra. Porque significa, o entender el significado de la palabra,
es comprender lo que se espera de mí. Y lo primero que les vamos a presentar es el origen etimológico de la palabra. Cuando uno entiende o quiere comprender a profundidad una palabra, uno debe entender el origen, porque esto te lo va a hacer mucho más simple. Y para ejecutivo, créeme que está sumamente claro. Voy a leer aquí, dice, ejecutivo se deriva de la palabra ejecutor, que significa una persona que obtiene algo hecho o producido. Y dice una persona que obtiene algo hecho o producido, no que ella misma lo produce. La palabra proviene del latín ex, completamente, más sequi, que significa a seguir. Y básicamente un ejecutivo significa seguir hasta el final. O sea, cuando ponemos a un líder es para que haga seguimiento para lograr resultados, para lograr que las cosas se terminen en un final feliz, en el final deseado para la organización. O sea, que un ejecutivo está ahí para hacer seguimiento. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a un equipo de albañiles con el jefe o con el supervisor o sin el supervisor. Cuando no está el supervisor, creo que hemos visto bastantes memes en las redes sociales de qué se ponen a hacer. Versus cuando está una persona ahí que los supervisa, que los motiva, que les pone meta, ellos trabajan y rinden muchísimo más, son muchísimo más productivos. Por eso es que se creó o se necesita la función del líder. Y aquí también aclaro esto, fíjate, un ejecutivo por supuesto que es un CEO, un gerente general de una gran empresa, pero ese supervisor del equipo de albañiles también es un ejecutivo, porque él tiene que hacer que los albañiles produzcan bastante y lo hagan con calidad y en el tiempo adecuado. ¿Qué más vamos a ver respecto a un ejecutivo? Fíjate, aquí están las dos funciones principales que hace que una persona sea un ejecutivo. El primero es conseguir que las cosas se lleven a cabo. Y esto viene con lo que acabamos de ver del origen etimológico. El ejecutivo está ahí para garantizar resultados. Él pone la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad significa que tú con lo que tienes vas a tratar de lograr el mejor resultado. Lo contrario a una persona responsable es el que se justifica por todo. ¿Por qué no se vendió? Bueno, por la economía, por los clientes, porque llovió, porque ahorita eso no se vende. Eso no es una persona que es responsable. El responsable busca cómo lograr el resultado sí o sí. Entonces, normalmente los operativos no son tan responsables y nos pueden dar justificaciones. Pero el ejecutivo tiene que entender que él no debe nunca justificarse. Que él siempre tiene que estar buscando soluciones, haciendo la pregunta de qué más podemos hacer, cómo lo podemos manejar. Eso significa ser responsable. Y el punto número 2, que es lo siguiente fundamental de un ejecutivo, es haz que la gente haga que se lleve a cabo el trabajo. O sea, no lo puedes hacer tú, tienes que hacer que otro lo haga. Si tú estás en una posición de liderazgo y tú tienes que hacer gran parte del trabajo operativo, entonces no eres un ejecutivo. ¿Cómo se sabe si hay un ejecutivo competente al mando de un equipo? Bueno, por estas dos cositas. Uno, se están logrando los resultados. Hay un ejecutivo competente. Y dos, él mismo no está haciendo el trabajo, sino que lo está haciendo su equipo de trabajo. Y esto uno lo tiene que entender a claridad, porque esto es lo que te va a hacer un ejecutivo. Siguiente, entonces fíjate, funciones de un ejecutivo. También tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se espera en esta posición, cuáles son las acciones, las funciones principales. Entonces, las tres funciones primordiales son estas tres. La número 1 dice lograr los propósitos de la organización o su departamento de forma continua. Esto es hacer que las cosas se lleven a cabo por medio del uso de organización y personal adecuado. O sea, un ejecutivo pone una meta y dice cómo me organizo, cuánta gente necesito, en qué posición, crea un organigrama, ¿okay? Y busca las personas adecuadas para ocupar esos puestos. Y luego simplemente supervisa que esas personas estén dando los resultados. Ese es el trabajo de un ejecutivo. Esa es su función primordial, ¿verdad? Lograr las metas de la organización de manera continua, organizando y buscando a las personas adecuadas. ¿Cómo hace esto? Bueno, con los puntos 2 y 3. El 2 es conseguir gente en su departamento de organización para que se haga el trabajo. O sea, debes saber cómo seleccionar, cómo encontrar a las personas adecuadas para que te acompañen en esa meta que tenemos como equipo de trabajo.
Y el punto número 2 es, debes comprender los trabajos de los miembros del staff o del personal para luego hacer que lleven todos sus puestos de forma competente. O sea que tú debes aprender cómo se hacen los puestos que tú estás supervisando como ejecutivo para luego lograr que las personas aprendan. Y fíjate, yo hago esto sencillo. Y una vez que aprendí todo esto, la manera mía o mi manera de trabajar, lo iba a decir de una manera que no estaba bien. Mi manera de trabajar es, yo superviso la empresa y veo cuál es el cuello de botella. Supongamos que es ventas. Si ventas, estamos teniendo problemas que no estamos cobrando, no estamos vendiendo, me meto ahí, siempre ataco de una vez el resultado. O sea, si tengo que vender en ese momento, vendo, impulso a los vendedores, veo que no se está haciendo. Si hay algo que no sé, averiguo y busco conocimiento. Y una vez que los resultados están mejorando, escribo todo lo que aprendí y todo lo que se tiene que hacer en ese puesto de ventas para tener resultados. Siempre también organizo el área, o sea, veo cómo tengo que estructurarme y también lo escribo. Y luego simplemente a las personas que ya están trabajando o a los nuevos, los convierto en aprendices. Les voy enseñando cómo se hace y siempre lo hago con lo que escribí. Lo que escribí es fundamental y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. De esa manera, cuando me salgo del puesto, dejo eso bien organizado y las personas están entrenadas y saben lo que tienen que hacer. Y ya no dependen de mí. Ya es un área que ahora puede crecer y que se va a desarrollar entregando los resultados que se necesitan. Y de manera organizada. Entonces estas son las 3 funciones principales. Siguiente. Aquí dice secundaria, pero son también funciones clave. Fíjate, el punto 4 viene con lo que acabo de decir. Un ejecutivo debe conseguir que se cumpla la política más antigua o crear nueva política estándar según sea necesario. Eso de escribir es poner ahí el conocimiento, las acciones exitosas en forma de políticas para que luego las personas las puedan seguir. Si no las escribimos, entonces créeme que no va a funcionar de manera correcta. Va a ser más bien un problema porque si el conocimiento solo lo tienes tú, las personas van a acudir constantemente a ti para poder aprender. Y eso, por supuesto, te va a sobrecargar y no va a ser muy funcional. Entonces, en particular, además debes conseguir cumplimiento de la política establecida por la Junta, porque las políticas de una organización se deben aprobar en la parte más alta de la organización. Y bueno, que la política ya existente en todos los puestos estándar se siga. O sea, debes supervisar que las personas apliquen la política. Punto número 5. Funciones de un ejecutivo. Dice la planificación de campañas y actividades para crear nueva demanda o para satisfacer las antiguas y utilizar de este modo el personal. Una empresa está ahí para servir a un público con un producto o servicio, ¿verdad? Si una empresa no tiene demanda, no tiene personas o empresas demandando ese producto o servicio que tú les entregas para resolver un problema, entonces la empresa deja de tener una razón de existir, se tranca, deja de tener clientes, deja de tener dinero, entonces se vuelve algo que no va a servir. Entonces un ejecutivo debe saber cómo crear demanda. Estamos hablando entonces del área de marketing, del área de ventas, del área de relaciones públicas. Cómo hacer encuestas para saber qué le vas a decir, por dónde le vas a decir a ese público, dónde lo vas a encontrar. Para que las personas digan, eso es lo que yo necesito. Se acerquen a tu empresa. Entonces, parte de tu tiempo como empresario es cómo hago yo para crear demanda, cómo yo desarrollo un sistema comercial, cómo garantizar para que de manera continua estén llegando nuevos clientes a la empresa. Esa es una función clave para un ejecutivo. Número 6. Aquí vamos a hablar del personal. Un ejecutivo debe mejorar la comprensión de su personal en relación con sus puestos y deberes. Y aquí estamos hablando de la formación, del desarrollo, del entrenamiento, para que las personas entiendan lo que ellos deben hacer, lo que se espera de ellos. Y mejorar el interés y la actividad de estos en ese puesto. Ahora estamos hablando de motivación. Como ejecutivo debe ser capaz de motivar, hacer que las personas estén motivadas por las razones adecuadas. Que no es solamente por el dinero. Debe haber otros motivos más importantes para que las personas se muevan. Esto es todo un tema. Mucha gente no sabe cómo motivar y de verdad que es fundamental que la gente se comprometa con la organización y se comprometa con el servicio. De hecho, es tan importante que podríamos hacer un video solamente de cómo motivar a la gente.
Si ustedes creen que esto es importante para ustedes, entonces pueden comentarnos en el video. Queremos aprender más de cómo motivar adecuadamente a nuestro personal y les vamos a hacer este video y les va a gustar bastante. Así que bueno, participen y escriben esto aquí si están interesados en aprender esto tan importante. Punto número 7. Conseguir personal nuevo según se necesite y reducir personal cuando no se necesite. Sí, esto a veces es duro, ¿verdad? Como vimos al principio, como ejecutivo, tu trabajo es lograr que la organización se mantenga realmente funcionando de una manera adecuada. Cuando estamos creciendo, necesitamos personas para tener un equipo más grande que satisfaga la demanda. Pero cuando hay problemas de crisis económicas o problemas internos que se traducen en que la organización tiene menos demanda, está entregando menos, a veces hay que reducir al personal o a veces pues, cuando un puesto no se necesite. Y aunque muchas personas me pueden caer encima en este punto, mira, definitivamente es muy irresponsable que tú estés comprometiendo una organización cuando tienes una nómina que no puedes cubrir y estás haciendo que tu empresa vaya en dirección a la quiebra. Y esto va a ser una solución peor para todos, porque si la empresa muere, entonces todas las personas se quedan sin trabajo. Y hay que saber cuándo contratar y cuándo lamentablemente salir de algún personal. Eso es parte de tu trabajo, te toca. ¿Okay? Te toca. A veces uno lo ve como mal cuando uno es despedido por una reducción, pero bueno, o sea, lamentablemente a veces las cosas son así. Y yo siempre digo, cuando una puerta se cierra, muchas otras se abren. Y siempre la persona busca, el que es despedido, buscará nuevas maneras para seguir adelante. Y bueno, la vida es cambiante. Y hay que tener la valentía de tomar estas decisiones con total responsabilidad, siempre de alguna manera pensando en el bien quiero decir, en el mayor bien para todos, en el bien común, era lo que quería decir. Y el punto 8 de las funciones de un ejecutivo es ajustar la carga de trabajo. Entonces, como tú estás arriba mirando el funcionamiento completo, de acuerdo a la cantidad de trabajo que hago o al personal disponible, tú debes saber cómo mover al equipo y cómo ajustar la carga para mantener como que la función en marcha y que los resultados de todo el flujo de trabajo de la empresa o de tu equipo de trabajo se mantengan hacia el resultado que se espera. Entonces, con esto estamos terminando el video y básicamente no me queda más, me faltaba esto. Me faltaba el producto, el resultado, ¿verdad? Porque uno debe saber quién es, qué hace y cuál es el resultado. Entonces, ¿cuál es el producto de un ejecutivo? Es esto que está aquí. Organizaciones rentables y en expansión. Cuando hablamos de la organización, estamos hablando del equipo de trabajo en funcionamiento. Si eres un empresario, sería empresas rentables y en expansión. Está ahí tu empresa que está creciendo financieramente, económicamente, comercialmente. Eso quiere decir que la utilidad, la rentabilidad y el patrimonio van hacia arriba. Por eso es que estos son tus indicadores. Entonces este video ha sido una visión completa de lo que implica ser un ejecutivo. De verdad que esto es incluso para verlo varias veces porque esto se tiene que internalizar y que uno realmente se vuelva una persona que tiene mentalidad ejecutiva y no esa mentalidad de querer hacerlo todo tú, sino que puedes entender que todos los puestos son delegables, pero debes aprender a hacer todas estas funciones, que es básicamente a lo que nosotros nos dedicamos. Así que para seguir con la presentación, no me queda más que decirte gracias por haberte quedado hasta el final, por querer aprender, por querer mejorar, porque si eres un ejecutivo, eres una persona muy valiosa para tu equipo de trabajo. Simplemente prepárate más y vas a lograr que tu equipo sea más feliz, que tus clientes sean más felices y que las cosas funcionen mejor para todos. Así que con esto me despido. Chao, chao. Será hasta un próximo video o en cualquier otro servicio donde nosotros podamos a ti servirte con todo el amor y las ganas con que nosotros lo hacemos. Así que bueno, muchas gracias.